Hola, buen día. El día de hoy vamos a presentar nuestro cuarto informe de la práctica de termodinámica titulada como calor de reacción. Esta práctica este informe está presentado por la compañera Nicole Díaz, Isabela González, Freddy Figueroa y Kinesia Isabel Henao. Entonces vamos a hablar un poco sobre la introducción para poder dar paso con el informe. La termoquímica es una rama de la química que estudia todos los cambios de energía que están asociados a reacciones químicas y también a procesos físicos, particularmente en forma de calor. En este contexto, la entalpía se define como una función del estado que permite describir el contenido energético de un sistema. A una presión constante, el cambio de entalpía va a ser equivalente al calor intercambiado durante la reacción, y eso se conoce como calor de reacción, lo que va a facilitar la determinación experimental mediante diversas mediciones que se hagan de temperatura. Las reacciones químicas pueden clasificarse según el signo de entalpía. Cuando liberan calor al entorno se denominan exotérmicas, mientras que aquellas que están absorbiendo todo el calor se consideran endotérmicas. En sistemas acuosos, como lo que se involucran ya reacciones como ácido-base o procesos de disolución, estos cambios energéticos pueden medirse a través de técnicas de calorimetría, utilizando dispositivos que permitan registrar variaciones de temperatura generadas durante el proceso. Un aspecto fundamental en el estudio termoquímico es la ley de Hess, la cual establece que el cambio de entalpía de una reacción depende únicamente de los estados iniciales y finales de un sistema, pero no de toda la ruta que uno esté siguiendo. Y eso implica que los cambios de entalpía son aditivos, permite calcular el calor de la reacción de un proceso a partir de la suma de otros procesos que ya están relacionados. Y este principio resulta útil especialmente cuando una reacción no puede medirse directamente. Objetivos: general. Determinar experimentalmente el calor de reacción de sistemas ácido y base y de disolución mediante técnicas de calorimetría y analizar los cambios de entalpía asociados a estos procesos. Objetivos específicos: determinar la entalpía de la neutralización en reacciones ácido-base a partir de la medición de cambios de temperatura. Evaluar el carácter exotérmico o endotérmico de diferentes procesos químicos, incluyendo reacciones de neutralización y disolución. Aplicar la ley de Hess para relacionar los cambios de entalpía de las reacciones estudiadas y analizar la consistencia experimental. La práctica se llevó a cabo mediante el uso de un calorímetro, con el fin de determinar experimentalmente el calor de reacción de distintos sistemas ácido-base y de disolución. Previamente se verificó el correcto montaje del sistema y el uso de un termómetro adecuado para el registro de temperaturas. Para la determinación de la entalpía de neutralización entre ácido clorhídrico y hidróxido de sodio, se midieron volúmenes iguales de ambas soluciones, 25 ml de ácido clorhídrico 1 molar y 25 ml de hidróxido de sodio 1 molar. En probetas limpias y secas, se registraron las temperaturas iniciales de cada solución, asegurando que no presentarán diferencias mayores a 0.2 grados centígrados. Posteriormente, el ácido clorhídrico se transfirió al calorímetro y se añadió rápidamente el hidróxido de sodio. Se tapó el sistema y se agitó suavemente, registrando la temperatura de la mezcla cada 30 segundos durante un periodo de 5 minutos. Este procedimiento se repitió para garantizar la reproducibilidad de los resultados. Bueno, en esta práctica se registraron las variaciones de temperatura durante 3 procesos termoquímicos: la neutralización de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, la neutralización de ácido clorhídrico con amoníaco y la disolución de cloruro de amonio en agua. A partir de estos datos se calcularon los cambios de temperatura y se estimó el calor de reacción. Entonces, tenemos la reacción ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, que es una neutralización ácido-base fuerte. Durante esta neutralización de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, se midieron las temperaturas iniciales de ambas soluciones, las cuales fueron idénticas con 22,8 grados Celsius. En el calorímetro la mezcla comenzó con 23,2 grados Celsius y tras la adición la temperatura aumentó progresivamente hasta estabilizarse en 26,3. Este incremento máximo con un delta de T de aproximadamente 3,1 grados Celsius indica un proceso exotérmico. Los resultados son consistentes con la teoría, ya que las neutralizaciones fuertes liberan calor de manera significativa y el delta de H es cercano a menos 57 kJ sobre mol. Aquí se puede observar los datos obtenidos de temperatura respecto al tiempo, con una temperatura de 23,2 para el tiempo inicial de 0, una temperatura de 26,3 a los 30 segundos, de 26,6 para los 60 segundos, de 26,6 en un tiempo de 90 segundos, de 26,5 grados Celsius en 120 segundos, 26,4 en 150 segundos y por último en 26,3 en 180 segundos. En la reacción de ácido clorhídrico con amoníaco la temperatura inicial fue de 23 grados Celsius y después de mezclar las soluciones la temperatura aumentó hasta 25,8 grados Celsius. El incremento de temperatura es menor que en la neutralización fuerte y esto se debe a que el amoníaco, al ser una base débil,
no se ioniza completamente y parte de la energía que se consume en el equilibrio de protonación. Aún así, el proceso es exotérmico, aunque de menor magnitud, lo cual concuerda con la teoría de las bases débiles. Finalmente, en la disolución del cloruro de amonio se pesaron entre 5 y 6 gramos del sólido. La temperatura inicial del agua fue de 28.2 grados Celsius y tras agregar el cloruro de amonio la temperatura descendió hasta 19.5 grados Celsius. Este cambio de temperatura confirma que la disolución es un proceso endotérmico y está absorbiendo calor del entorno. Pues este comportamiento es típico de esta disolución y es ampliamente utilizado en sistemas de enfriamiento. En esta práctica se determina experimentalmente el calor de una reacción de sistemas ácido-base y de disolución mediante calorimetría a presión constante, lo que permite igualar el calor medido al cambio de entalpía. Los resultados obtenidos muestran comportamientos térmicos diferenciados que se explican a partir de la naturaleza química de las especies involucradas y de los procesos energéticos y asociados. Por ejemplo, en la reacción entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio, pues en esta reacción de neutralización se obtuvo un incremento de temperatura desde una temperatura inicial en el calorímetro de 23.2 grados Celsius hasta un valor máximo cercano a 26.6 grados Celsius, estableciéndose posteriormente alrededor de los 26.3. Y este comportamiento confirma que se trata de una reacción exotérmica, coherente obviamente con lo establecido en la termodinámica, donde el aumento de temperatura indica liberación de calor por parte del sistema hacia los alrededores, implicando pues un delta de la entalpía, pues, digamos así, negativo. Y desde el punto de vista químico, esta reacción corresponde a una neutralización entre un ácido fuerte obviamente y una base fuerte, en la cual ambas especies se encuentran completamente disociadas en una solución acuosa. Dado que los iones hidrógeno e hidróxido reaccionan directamente para formar agua sin requerir procesos adicionales de ionización, pues esta reacción presenta una entalpía de neutralización prácticamente constante, y el aumento de esta temperatura observado es consistente con esta liberación de energía. Básicamente esto garantiza que el cambio de temperatura medido se debe principalmente a la reacción química y no a intercambios térmicos previos entre las soluciones. El perfil de temperatura registrado cada 30 segundos muestra un aumento rápido hasta un máximo de 26.6 grados Celsius, seguido de una ligera disminución y estabilización. Este comportamiento es característico en calorimetría real. En la reacción entre el ácido clorhídrico y el amoníaco se registraron temperaturas que aumentan aproximadamente desde 23 grados centígrados hasta valores cercanos a 25.7 y 25.8, lo que indica un proceso exotérmico, aunque con un incremento térmico menor al observado en la neutralización, ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. Este comportamiento es consistente con lo esperado teóricamente y permite establecer que la entalpía de reacción es negativa, pero de menor magnitud. Desde el punto de vista químico, esta reacción no corresponde a una neutralización directa entre el ion hidrógeno y el ion hidróxido, sino a la protonación de una base débil. A diferencia del hidróxido de sodio, el amoníaco no se encuentra completamente ionizado en solución acuosa, por lo que antes de reaccionar debe aceptar un protón del ácido. Este proceso implica un equilibrio químico dependiente de la constante de basicidad del amoníaco. En términos energéticos, parte del calor liberado en la formación del ion amonio, que se ve compensado por la energía requerida para reorganizar el sistema y favorecer la protonación, lo que explica la menor temperatura observada experimentalmente. En el proceso de disolución del cloruro de amonio sólido, los datos experimentales muestran una disminución marcada de la temperatura desde aproximadamente 28,2 grados Celsius hasta 19,5 grados Celsius, manteniéndose constante en este valor a partir de cierto tiempo. Este comportamiento indica claramente que se trata de un proceso endotérmico, en el cual el sistema absorbe el calor de los alrededores, lo que concuerda con la teoría termodinámica. Desde el punto de vista molecular, la disolución del cloruro de amonio implica la ruptura de la red cristalina de sólido iónico formando el ion amonio y el ion cloruro. Este proceso requiere energía reticular, la cual es parcialmente compensada por la energía liberada durante la hidratación de los iones en solución. Sin embargo, en este caso, la energía necesaria para romper la estructura cristalina es mayor que la liberada por la hidratación, lo que da como resultado un balance energético positivo, un delta H mayor de 0, es decir, endotérmico. El descenso de la temperatura observada experimentalmente, un delta T más o menos alrededor de 8,7 grados centígrados, es considerablemente mayor en magnitud que los cambios observados en las reacciones de neutralización. Finalmente, los resultados obtenidos pueden analizarse a la luz de la ley de Hess, la cual establece que el cambio de entalpía de un proceso depende únicamente de los estados inicial y final y no del camino seguido para llegar a ellos. En esta práctica, este principio se evidencia al comparar los comportamientos energéticos de las distintas reacciones estudiadas, las cuales están termodinámicamente relacionadas.
Como conclusión, en esta práctica se determina experimentalmente el calor de reacciones de diversos procesos ácido-base y de disolución, utilizando un calorímetro a presión constante. Los resultados mostraron que la neutralización entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio es la más exotérmica, como se esperaba teóricamente, mientras que la reacción entre el ácido clorhídrico y el amoníaco liberó menos calor, debido a la menor fuerza de la base. Por su parte, en la adición del cloruro de amonio fue endotérmica, y eso mostró como una absorción notable de energía. Los datos que se obtuvieron se alinearon cualitativamente como con los principios de la termodinámica, donde las reacciones exotérmicas y endotérmicas se reflejan en los cambios que hay en la temperatura. Y a nosotros aplicar la ley de Hess, digamos que también se puede evidenciar que los cambios de entalpía de las reacciones son aditivos y dependen únicamente de los estados iniciales y finales, corroborando pues, la validez teórica del principio. A pesar de pequeñas desviaciones debidas a errores experimentales como pérdida de calor al ambiente o limitaciones en la medida de la temperatura, pues la práctica permitió reforzar la comprensión de los procesos termodinámicos y también la utilidad de la ley de Hess en el análisis energético de reacciones.